Aleluya. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Cómo les está yendo? Excelente, ¿verdad? En victoria, como decimos los que creemos en Jesús. Aleluya. Quiero, antes de entrar en el estudio de la palabra esta tarde, quiero mucho solicitar que si usted tiene deseos de servir en esta iglesia, necesitamos personas en la producción, necesitamos personas con los niños, necesitamos personas en los ujieres, necesitamos personas en diferentes posiciones de servicio aquí en la congregación. Si usted está interesado en servir, por favor, busque a Lester o búsqueme a mí directamente. Nosotros le vamos a ubicar a usted diciéndole en dónde lo necesitamos. Es muy importante que usted sepa que hay necesidades y que entre todos podemos podemos irlas supliendo. ¿Cuántos de ustedes conocen a la hermana Fabiola? Levante su mano. Le voy a pedir a la hermana Fabiola que ella levante su mano. Ahora, ella es Fabiola. Levántala, mija. Ok. Yo les recomiendo que le pidan a ella su link. Ella hace unos estudios bíblicos todos los días a través de Facebook. Y yo se los recomiendo. Les recomiendo que ustedes los vean, que ustedes los compartan. Es una iniciativa de ellos como familia, pero que el Señor les ha estado dando gracia y favor en la publicación de esa página. Y esos estudios son muy personales, son bastante inductivos a cuidar de nuestra relación con Dios, a crecer en nuestra relación con Dios. Y ella tiene una manera muy especial de poder comunicar esto. Así que por favor, acérquese a ella al final del servicio. Ahora que ya sabe quién es Fabiola, ahora ahora le va a ser más fácil ubicarlos. Qué bendición volver a verlos, familia. Qué bendición tenerlos aquí de regreso. Gloria a Dios. Hay hermanos que están regresando y que me alegra mucho poder volver a verlos. Bueno, abra su Biblia en Primera de Pedro, por favor. Vamos a abrir Primera de Pedro, capítulo 3. Usted sabe, hemos estado en una serie que se llama Realeza Escondida y ha sido un estudio exegético a través de la primera epístola de Pedro. Estamos entrando en la parte final de esta serie, pero nos topamos, o nos vamos a topar hoy, con un texto que es un poquito fuera de lo común, por decirlo. Aparece en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 a 22. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, por los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, a decir 8, fueron salvas por medio del agua. Versículo 21, el bautismo que corresponde a esto ahora os salva, no quitando la suciedad del cuerpo, sino como una petición a Dios en una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él sean sometidos ángeles, autoridades y potestades. Padre, te pido tu guianza. Pido, Señor, tu unción. Pido, Dios, que me permitas poder comunicar lo que has puesto en nuestros corazones para predicarle a nuestros hermanos el día de hoy. Que sea tus palabras, Señor, haz a un lado las mías. Que sea tu consejo y no los míos. Que sea
tu interpretación, Señor, lo que debamos escuchar en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. ¿No les parece es un texto fuera de lo común ver a Jesús yendo a predicarle a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Y después la comparación con el bautismo es un texto un poquito difícil de interpretarlo y de explicarlo. Hay varios de estos textos en Escritura que a veces la tentación que tenemos es de solo skip them, solo saltarlos y no hablar de ellos. Pero en este caso es importante hablar de esto porque vamos a aprender a ubicar a Jesús en momentos en los que nosotros no imaginamos que ocurrieron y que van a traernos una revelación a nosotros al respecto de lo que es el ministerio de Jesús y cómo ese ministerio de Jesús afecta nuestra visión sobre la resurrección, sobre la vida eterna y sobre su regreso. Esta escritura se refiere básicamente al relato de Enoc. Abra su Biblia en Génesis capítulo 5, verso 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y luego desapareció porque le llevó Dios. Enoc no aparece en otra parte de la Biblia, aparece en esa y es la única. Entonces, ¿de dónde el apóstol Pedro sacó la idea de comparar la obra de Jesús con la obra de Enoc? Lo sacó de un libro judío que se llama Primera de Enoc, que no es un libro que esté constituido como un libro canonizado contenido en esta Biblia, pero es un libro judío al cual la cultura judía se refería para poder tener más información de qué pasó en aquellos días antes de la construcción del arca, durante la construcción del arca y posterior al diluvio. Si usted está interesado en saber más al respecto de eso, yo le recomiendo que baje en el internet, baje el libro de Enoc, Primera de Enoc, específicamente Primera de Enoc. Es muy importante que nosotros no consideremos como algo malo consultar la literatura paralela a nuestra literatura cristiana. Es bueno considerarlo porque de ahí se explican varios pasajes o varias experiencias que la gente, por no consultarlo, lo que hace es crear una doctrina, y a veces doctrinas falsas fuera de contexto, y no están apoyados en lo que la palabra del Señor y la literatura judía tienen para enseñar. La intención de demostrar que Jesús es, a través del libro de Enoc, es demostrar que Jesús, en el momento de su muerte, Él descendió a las profundidades. Y estando en las profundidades, le predicó, fue a hablar con los que estaban cautivos previos que estaban cautivos después de su muerte, después, antes, durante y después del diluvio. Como les digo, esto es una explicación que requeriría 2 clases para entenderlo, pero quiero resumirlo en pocas palabras y decir lo siguiente. Que Jesús, en su muerte, Él fue a los lugares más profundos y fue a hacer 2 cosas. Una, a predicarle a los que
a recordarles su lugar a los que habían muerto sin Cristo Jesús, y dos, a quitarle el poder sobre la vida y la muerte a Satanás. Y después abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Versículo 9 dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es para explicar que Jesús descendió a lo más profundo de la tierra, fue a hacer las dos cosas que ya le dije, y asciende hacia la presencia de Dios triunfante. Asciende en su resurrección, va directamente al Padre, pero en el camino, en ese trayecto, la Escritura dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, Efesios capítulo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo entendemos esto nosotros? Lo entendemos de esta manera. Para Dios es importante que usted reciba la influencia de esos 5 ministerios, para que usted pueda crecer en su caminar y en su relación con Dios de manera correcta. La influencia de estos 5 ministerios no está escrito aquí de manera secuencial, que es primero, que es segundo o que es tercero. Usted y yo podemos recibir la influencia de un pastor antes de recibir la influencia de un evangelista, de un profeta o de un maestro. O usted puede recibir primero la influencia de un maestro antes de recibir la influencia de un apóstol, de un evangelista. No importa el orden en el que usted lo reciba, pero usted necesita recibir la influencia de esos 5 ministerios a fin de que usted pueda sea perfeccionado para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también que usted y yo podamos alcanzar el nivel de madurez, por ejemplo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay razones para esto. Una razón para esto aparece en el versículo 14. A fin de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera con todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Las razones son para que usted y yo no seamos llevados por cualquier cosa que se nos dice, por cualquier viento de doctrina, sino que seamos cristianos maduros, competentemente, que gente que con competencia analiza lo que escucha y vive lo que puede practicar a través del aprendizaje de las Escrituras, con el propósito de que como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos crecer de una manera muy sólida, muy unidos, sin que haya rajaduras en lo que se está construyendo.
Eso le puede parecer a usted algo muy idealista. Puede llegar a suponerse que es algo, bueno, pastor, es una muy buena idea, pero en la práctica no es posible. La verdad de que pensar de esa manera es negar el poder que el Evangelio tiene. Porque sí es posible llegar a adquirir una madurez en Cristo Jesús. Adquirir una madurez que nos permite vivir en amor, relacionándonos siempre bajo la autoridad de la cabeza que es Cristo Jesús. ¿A dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a dos pensamientos que son muy importantes en el contexto de primera de Pedro. Quiero que me haga el favor de abrir primera de Pedro capítulo 4. La influencia de esos 5 ministerios van a ayudarle a usted a dejar de pecar. Escriba eso, es dejar de pecar. La influencia de esos 5 ministerios nos capacitan de tal manera que nosotros llegamos a desarrollar hábitos que nos permiten no pecar, nos permiten caminar en santidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo padeció en la carne, armado del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. En otras palabras, si estás casado, deja de actuar como que fueras un soltero. En otras palabras, si estás casado, actúa como una persona que tiene un compromiso, que ya no puede andar por ahí haciendo lo que quieras hacer. En el Señor te has casado con Cristo. En el Señor tú eres la novia del Señor Jesús. Hay un pacto entre tú y Jesús que Él cela mucho porque tu lugar sea un lugar preservado por la eternidad. Que no pierdas el privilegio de esa relación estrecha con Dios por causa del pecado. En el versículo Dios dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estoy leyendo primera de Pedro capítulo 4 versículo 2. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay un apelo aquí en esos versículos a dejar el pecado, abandonar las prácticas que te alejan de Dios, pero para eso tienes que recibir la influencia del ministerio que educa en la iglesia. Repita conmigo: educa en la iglesia. Necesitamos recibir la influencia de aquellos que educan en la congregación para poder aprender, ya que eso fue una delegación de parte de Jesús, cuando Él en su camino al cielo, regresando de la tierra hacia el cielo, ha dejado comisionados estos 5 ministerios de capacitación: profeta, evangelista, pastor, maestro, apóstol. Que esas cinco sillas, o ¿cómo se dice? Esas 5 funciones de equipamiento sean parte de lo que tú recibes en esta iglesia, que es parte de lo que tú debes de recibir para poder para poder aprender a no ser llevado por cualquier viento de doctrina y para poder mantenerte firme, enfocado en aquellas cosas que tienen que ver con tu formación, que tienen que ver con tu discipulado, de tal manera que sabiendo bien qué es lo que dice la palabra y cómo aplicarla, te alejes del pecado. Hay un apelo aquí en primera de Pedro capítulo 4, dice en el versículo 3, dice: basta o baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles,
andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es importante que nosotros llevemos en consideración que nuestras acciones aquí en la tierra van a contribuir a que resucitemos para vida o para muerte. Tenemos que recordar la resurrección. Tenemos que entender que como seres en el Señor, un día moriremos físicamente, pero vamos a resucitar. Y esa resucitación puede ser para dos objetivos únicamente: para vida eterna o para castigo eterno. Y aquí es donde se pone un poquito más serio este asunto, porque ya deja de ser una invitación general para convertirse en una invitación personal, individual, en la que, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 4, versículo 4, dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis como ellos en el mismo desenfreno de la disilusión y os ultrajan. Hablando de dejar de vivir como vivíamos en el pecado, algunas personas simplemente no van a querer tener nada contigo. No van a querer tener ninguna relación contigo, porque tú ya no vives una vida desenfrenada, porque tú ya no vives una vida desgobernada. Se van a burlar de ti, probablemente. Te van a menospreciar, seguramente. Pero es mejor eso a comprometer nuestra resurrección. Es mejor dejar que las personas con las que andábamos antes nos rechacen, les parezca extraño, ¿verdad? Hay cosas que yo no me permito hacer precisamente porque no quiero comprometer mi resurrección. No quiero comprometer mi vida eterna, que es otro de los aspectos que nosotros tenemos que llevar en cuenta, que nosotros tenemos que pensar en la eternidad. El apartarnos del mal hoy es una inversión hacia la eternidad. Yo sé que usted sabe esto y le voy a hablar a los cristianos ahorita. Si usted no es cristiano y está aquí por la primera vez, estoy contento que usted haya venido. Espero que Dios lo bendiga entre nosotros. Pero voy a hablarle a los cristianos que están aquí. Su conducta delante de Dios es un asunto que, si usted no lo lleva en serio, usted va a pagar las consecuencias. Si usted piensa que porque usted es cristiano no tiene que pensar en las consecuencias de sus acciones en cuanto a la eternidad, usted ha perdido el punto más importante de la salvación. El punto más importante de la salvación es de que somos salvos del pecado, de la condenación eterna. Para eso necesitamos aprender a pensar en lo eterno, no en lo terrenal nada más. Y esto le va a ayudar a usted a entender por qué las prioridades en el reino de Dios están muy claras. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Las prioridades para un cristiano, un verdadero cristiano, es: Dios es primero, Dios es segundo y Dios es siempre. Le hablo a los cristianos porque, como pastor y como maestro aquí en la iglesia, yo he visto veo con cierta preocupación
que no hay mucho esfuerzo por memorizar la escritura, por aprender la escritura. No hay mucho esfuerzo por recibir las capacitaciones que la iglesia ofrece para poder influenciarlo a usted a través de esos 5 ministerios magistrales que la iglesia ofrece. Y créame, no lo digo como un reclamo, no lo digo como algo que me incomoda, lo digo porque es algo que me preocupa en términos de ser el pastor de una congregación que necesita madurar en el Señor, para el Señor y por el Señor. Es importante que para eso usted recuerde lo eterno. Yo no sé si usted ve televisión. ¿Cuántos de ustedes ven televisión? Una hacia mí, por favor. Solo unos cuantos miramos televisión. Pero yo le voy a decir a usted, la televisión no nos enseña sobre la eternidad. Todo es para acá, para el momento. Es lo que está de moda. Es lo que está de trend, lo que se está diciendo. No nos está enseñando a tener nuestros ojos puestos en lo eterno. Todos los días nosotros tenemos que aceptar que nuestro día a día está relacionado con en dónde pasaremos la eternidad. Le digo una cosa, esto es para cristianos y no cristianos. Todos ya tenemos un ticket para la eternidad. Todos. No tenemos vida eterna solo los cristianos, o no tienen vida eterna solo los no cristianos. Todos nosotros tenemos un ticket para la vida eterna. Lo único, la diferencia es que algunos viviremos, diga conmigo, viviré mi eternidad al lado de Dios Padre. Otros desafortunadamente no lo harán. Otros desafortunadamente van a quedarse rezagados, se van a quedar castigados eternamente por no llevar a Dios en cuenta. Abra su Biblia en el libro de Romanos, por favor. Libro de Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, la reacción de Dios viene ahí. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo,
también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El hecho de no llevar a Dios en cuenta es muy serio. El hecho de no llevar a Dios en cuenta es muy serio. Y si nosotros para llevar a Dios en cuenta necesitamos aprender qué es correcto y qué no lo es. Para eso necesitamos ser enseñados en la palabra de Dios. Tenemos que ser enseñados a través de esos 5 ministerios: profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, pastores. Todas esas funciones son funciones de capacitación. Son funciones en las que usted y yo a las que todos nosotros debemos estar expuestos. Seguir siendo enseñados no es una debilidad, es un honor seguir siendo enseñados, es un privilegio seguir siendo enseñados. Otra cosa que es importante que usted y yo llevemos en cuenta en esta vida de ser discípulos del Señor, enseñados por la autoridad que Jesús le otorga a esos ministerios de capacitación. Recuerden que Jesús viene pronto. Recuerden que Jesús está a la puerta. Estamos viviendo tiempos que son tiempos más que claros, más que evidentes de que la venida del Señor está por ocurrir. Le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Estás listo? ¿Estamos listos para la venida del Señor? Yo quiero responder que sí estoy. Yo quiero responder por todos ustedes y decir, estamos listos. Pero, ¿de verdad? ¿No será que tenemos que estar más conscientes de que los tiempos se están abreviando? Que no nos queda mucho tiempo, que es muy poco el tiempo en que queda entre hoy y en la venida del Señor Jesús. Nos queda tan poco tiempo, y no quiero que usted se apavore por esto. Solo quiero que usted tome conciencia de que los buenos tiempos, entre comillas, que vivimos hoy, no son eternos. Que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos de escasez, que vienen tiempos de rudeza, vienen tiempos de rechazo, vienen tiempos complicados para el mundo. Hermano, ¿y dónde está la esperanza? Hermano, ¿dónde está la fe? En su lugar. La fe y la esperanza tienen que tener un lugar en tu vida, solo que es por eso, por tu fe y tu esperanza, es de que lo que venga no te va a afectar. Pero los tiempos son malos, los que vienen. Mucha gente usa como excusa el no predicar de Cristo diciendo, mire mi hermano, la verdad cada uno es dueño de sus propias decisiones y cada uno es responsable de lo que hace. Y yo te voy a decir, tienes razón, porque eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, enseña claramente que toda alma que existe es de Dios, pero que toda alma que peque es responsable de su pecado. Los hijos no van a pagar por los pecados de los padres, tampoco los padres van a pagar por los pecados de los hijos. Pero significa que la salvación es individual y la salvación es algo en lo que nosotros los cristianos tenemos que pensar constantemente en beneficio de otros. Y aquí me voy a saltar un poco mis notas porque tenía algo más largo que decir, pero quiero ir concluyendo con 2 cosas que son importantes. La primera, comienza a servir. Cuando digo comienza a servir, no estoy diciendo comienza a ver qué haces en la iglesia. Hazme el favor de leer 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 a 11.
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Diga gloria a Dios por eso. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Empecemos a servir. En otras palabras, démonos cuenta que los tiempos se están agotando y que debemos ser sobrios y velar en oración. Ser sobrios y velar en oración es más que importante. Y ante todo, tener entre nosotros ferviente amor. ¿Cuántos de ustedes aman fervorosamente? Levante una mano. Estoy muy orgulloso de ustedes. Estoy muy orgulloso de ustedes que se atreven a levantar sus manos y poder decir, yo amo fervorosamente. Mi pregunta siguiente es, ¿amas así a tu vecino? La respuesta de todos debe de ser sí. Tenemos que amarnos con amor fervoroso, amor ferviente, todos nosotros. Y la razón por la que debemos amarnos es porque dice la Biblia que conforme el amor que hay entre nosotros dirán que somos discípulos de Jesús. De acuerdo al amor que nos manifestemos nosotros, la gente va a decir, ellos son discípulos de Jesús. Me llama mucho la atención el versículo 10. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo acostumbraba a decir antes que hasta los que no sirven para hacer nada sirven para eso. Dejé de decirlo porque alguien me dijo no se oye muy bien, pero a mí me hace mucho sentido y por eso lo vuelvo a repetir hoy. Para mí hasta la gente que dice que no sirve para hacer nada, sirve para hacer eso, para no hacer nada. Lo que quiero decirle es, todos nosotros somos útiles. Pero fíjese cómo conectamos el servicio con ser discípulos, cómo conectamos el servicio con el ser instruidos en la palabra a través del ministerio quíntuple, que fue lo que se despegó de Jesús después de que Jesús ha descendido a lo profundo de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados y quitarle la llave de la vida y la muerte a Satanás. Mire cómo todo esto se conecta, pero se conecta mejor cuando es una realidad en tu vida. Me dejan terminar diciendo dos cosas, por favor. Una, no hay nadie, no hay ni una sola persona que Dios no quiera salvar. No hay ni una sola persona que Jesús no quiera salvar. Él quiere salvarnos a todos. Dice que Él no tiene placer con la muerte de nadie. Antes dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento y que podamos ser salvos. La última cosa que quiero decirles hoy es nuestro punto relevante. Nuestro punto relevante se resume a decir, dejemos de pecar y comencemos a servir. En pocas palabras, deje de pecar, comience a servir. En esta casa, mi hermano, usted tiene recursos para ser discipulado y ser enseñado en la palabra de Dios, para que usted pueda aprender a no pecar, porque hay cosas que hacemos por pura ignorancia, pero hay cosas que podemos dejar de hacer cuando nos sometemos a esa unción de enseñanza que esta casa y la iglesia de Jesucristo en general debe tener.
quiero invitarlos a aquellos que deseen, aquellos que estén luchando hoy en día con la idea de no dejarse enseñar. Por aquellas personas que quiero orar, por aquellas personas que tienen dificultad con aprender, por aquellas personas que aunque se les enseña, les esté costando aprender. No es por falta de interés, no es por falta de interés a ser enseñado, es simplemente una limitación que se tenga. Yo quiero orar por usted esta tarde. Póngase de pie si usted se identifica con esto, si a usted le está costando aprender, si a usted le cuesta, dice, yo leo, yo me esfuerzo, pero en realidad me cuesta aprender. En realidad es difícil para mí a veces comprender, a veces es difícil para mí retener. Déjeme orar por usted en esta tarde. Padre, vengo delante de ti a colocar a mis hermanos y hermanas que se han puesto de pie para suplicarte a ti, Dios, que tú les abras su entendimiento, que tú desarrolles, Señor, la capacidad intelectual que cada uno de ellos tiene para asimilar la información, para asimilar la enseñanza, para poder llevar la práctica, Señor. Te ruego, Dios, que cualquiera que sea la limitación, ya sea por una palabra de maldición, ya sea, Señor, por una palabra de reprobación cuando eran niños, Señor, que todo eso desaparezca para que les dé vida, Señor, a una mente brillante, a una mente capaz de aprender, capaz de entender, Señor. Señor, no los menospreciamos, porque así como ellos reconocen su necesidad, Señor, nosotros podemos reconocer necesidad en otras áreas de nuestras vidas. Pero te suplico, Dios amado, que hagas con que cada mente, que cada espíritu, Señor, que debe de ser enseñable, sea enseñable para la gloria de tu nombre. Oramos agradecidos, Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.